Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un capítulo más de la historia de Medio Oriente. Les voy a presentar estos libros, son dos. Me costó, digamos, un poco de suerte encontrarlos, son muy viejos. Y dicen que es historia de las sectas y las sociedades secretas. Miren qué grueso es, ¿eh? Es una chulada de libros porque no nomás trae la historia de las sociedades secretas, sino que trae historias de civilizaciones bien antiguas. Y ahorita que estamos viendo Medio Oriente, estaba yo viendo que hablan un poco de arqueología y cuando encontraron esos toros alados con esas figuras de hombres barbones, esa barba rizada. Y me acordé que tenía yo estos libros que tienen esas figuras como de sumerios. Y dije, le voy a echar una ojeada que estamos viendo y me topé con unas buenas leyendas y unas buenas cosas de las que vamos a hablar hoy un poco. Por eso quise mostrarle este tomo uno y tomo 2. Me falta el tomo 3, no lo pude conseguir. Lo he estado buscando. Pero pues como son muy viejos es un poco difícil. A lo mejor en otra presentación que no sea de pasta dura la encontraré. Bueno, pues nos habíamos quedado en que íbamos a hablar un poquito de los tapetes, de esas alfombras persas. Y, y dice que ahí plasman ellos en los tapetes su historia. Estas alfombras se desarrollan con una técnica que es como una especie de pintura, pero está tejida de lo que ha sido para su mundo. Digamos que lo que en Occidente hicieron las religiones que plasmaron su historia por medio de figuras en Bizancio que se fueron para renacimiento, figuras de tipo teológico. En Medio Oriente, en vez de plasmarlo en una pintura, en un fresco, ellos lo hicieron en alfombras tejido. Y todas las alfombras cuentan la historia de Arabia, la historia de ellos, de los persas y todo eso. Y más o menos en estas alfombras fueron asimilando técnicas cada vez más sofisticadas de tejido y fueron llevadas se las llevaban, haga de cuenta, iban al desierto y para cuando ponían su casita de campaña, para no sentarse en la arena, extendían ese tapete, esa alfombra, pero tenía un significado místico. En el centro de la alfombra había una flor, eh, y los que encontraron esas alfombras empezaron a preguntarse qué es lo que quieren decir. Entonces la llevaban en sus camellos y viajaron por todos los confines de ese gigantesco imperio. Después el mundo va a conocer a esta gente porque así como los cuadros dijimos y los eran gráficos de la historia de la fe, en este mundo occidental pues lo hacían en sus alfombras y fueron adquiriendo leyendas. Ahí estaba plasmada la historia. Por ejemplo, decían que todo el contorno, las líneas que están en el contorno eran los años, las eras que habían transcurrido. Eso significaba. Y luego había más líneas y todo convergía en el centro. De la parte que uno lo viera, iban al centro. Y en el centro del tapete, que expresaba el conocimiento, se expresaba que era llegar al conocimiento de sí mismo. O sea que todo te llevaba al centro donde estaba el conocimiento de ti. Y si tú te sentabas en el centro de tapete a orar o a meditar, pues era como meterte en ti. O sea, tenían motivos muy especiales de... Eh,
aparte de que estaba el conocimiento, es la flor que estaba en el centro que les había mencionado, se llama la torach. Torach, como con H, torach. Ahí en esa flor que se llama torach, que la gente a veces pensaba que era algún lugar, pero no es un lugar, es un estado del alma. Y ahí se concentra el centro de la búsqueda de uno mismo. Eh, hay una leyenda que dicen que un día llegó Alejandro Magno, estaba preguntando porque había oído hablar de esa leyenda y decía, yo quiero encontrar la Torach. Y pues nadie le podía dar razón, hasta que una persona, pues se burlaban un poco de él, hasta que una persona dijo, lo que pasa es que la Torach no es un lugar, es un estado de conciencia de sí mismo, es encontrarse. Pero él ya llevaba años, decía, esa Torach es muy famosa, están todos los tapetes persa, ha de ser como una ciudad perdida, así se imaginaba. Pues es una de las leyendas que cuenta. Y este conocimiento de sí mismo que estaba bordado en los tapetes, pues fue pasando de país a país, con esos telares verticales y esas imágenes de especie que daban testimonio. Pues nada más era un pedacito, es muy muy largo el tema, pero nada más para que veamos por qué es tan famoso esos tapetes persas y esas leyendas de alfombras voladoras y todo. Es parte de su referente, de su cultura de ellos. Pues bien, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a meternos en la historia de Sumeria, porque habíamos dicho que ahí empezó la civilización. Esta ciudad donde empezó, dice la historia, sobre todo la historia bíblica, acuérdense que ellos sus referentes son sus libros sagrados. Y pues la Sagrada Biblia, la Biblia, dice que menciona un lugar que se llama Eridú, una ciudad. Dicen que ahí quedaba el Edén que habla de donde vivía Adán y Eva, pues, en esa ciudad, según dicen ellos. Esto está en Sumeria y conecta al mundo con el principio de los tiempos. Entonces, hay una pregunta que nos hacemos, ¿por qué no hay un registro? ¿Por qué tanto tiempo se perdió? ¿Por qué no hay vestigios de... O sea, ¿por qué en Grecia sí? Está el Partenón, están... ¿O por qué en Egipto están las pirámides, está Karnak? ¿Y por qué ahí no? Y la respuesta es la siguiente. Los materiales de que fueron construidos, por ejemplo, las pirámides eran con bloques gigantescos, de una piedra bastante dura de trabajar. Y, por ejemplo, en Grecia era mármol, por eso ha sobrevivido. Y en cambio, en Sumeria fue hecha con arcilla, con barro, tanto las casas como los ladrillos de las casas como las tablillas sumerias. Entonces, pues el barro se degrada muy fácilmente y sobre todo cuando ya tiene 5000 años. Agréguele a esto que hubo muchas guerras, pasaron muchas civilizaciones y una destruía a la anterior y otra a la anterior. Eso también afectó a que llegara hasta nuestros tiempos vestigios de esas civilizaciones. Otra tercera cosa que afectó para que nosotros tengamos conocimiento es la llegada del Islam. O sea, cuando se hizo la religión de Mahoma. Pues pasó lo mismo que en el cristianismo. El cristianismo cuando empieza, le pone una fecha al principio de los tiempos y dice, cuando Cristo nació es el año cero. Es el año cero y de ahí empieza la historia moderna. Pues en el Islam pasó algo parecido, pero ahí como Mahoma no nació en el año cero de nuestra era, sino nació como por aquello del año 600 y fracción, pues ellos empezaron el año cero en esa, y entonces desdeñaron un poco toda la historia antigua. Esa es otra de las explicaciones por las que no.
Y a Occidente le vino bien basarse pues casi desde Grecia para acá. Por eso es que en la escuela nos enseñan Grecia, un poquito de Egipto, muy poquito. Y de Grecia para acá sí, en la escuela nos enseñan, en Occidente. Pues esa sería una de las explicaciones. Ahora, ¿cómo fue que se recuperó la historia? Es una cosa muy bonita que ahorita les voy a narrar, a ver si me da tiempo en este capítulo y si no haremos otro. Dice, hay un tipo que era un cónsul francés por aquello de 1800, ¿no? Del siglo XIX. Los franceses, ya había un antecedente. Esto lo cuenta mi hermana Chantal en su canal de historia cuando está viendo historia de Francia. Dice que Napoleón, cuando fue a aquella batalla, se llevó todo un equipo de especialistas, de dibujantes, y que empezaron a datar todo lo que iban encontrando en la descripción de Egipto. Y esto causó un furor de como una moda, de que todos querían saber más acerca de esa civilización tan poco conocida para Occidente. Ya quedamos que era muy conocido de Grecia para acá. Cuando llega Napoleón y empieza a narrar todo y los dibujos y todas esas cosas, pues el mundo queda fascinado y se empieza a soltar una moda, una euforia por saber arqueología. Entonces, por esa misma época, hay un antecedente que dicen que una persona quiso encontrar Troya. También lo cuenta Chantal. Y le encontró. Lo chistoso. Leyó la Iliada y dijo, a mí se me hace que esto existe. Y lo fue a buscar y lo encontró. Pues, habiendo esos dos antecedentes, dicen que es el inicio de lo que ahora le llamamos arqueología. Ahora ya es una rama de la ciencia, pero antes era como algo, como un hobby de ricos. Así empezó, por la euforia que desató Napoleón. Bueno, pues en esta época, en que ya surgieron los arqueólogos, es la época en que un tal Pablo Emilio Botta, es un francés, es un cónsul, el que habíamos dicho, que está enamorado de la cultura de Medio Oriente. Y él piensa que todos los escenarios bíblicos tienen una base de verdad, así como aquel que pensó que lo que decía la Ilíada de Homero podría tener verdad, pues él también dice lo que las ciudades bíblicas deben de tener algo, debe de ser cierto una parte. Y así, esta persona que fue a buscar Troya era un tal Chillerman. Es es el que sirve como para que se inspire también en ir a buscar. Pues él se da la tarea de ir a buscar también si existen estas ciudades bíblicas y empieza por unas montañas. Esas montañas se le dicen, en su idioma se dicen tel, y significa colinas. Bueno, miren, ahorita es el inicio de una historia fantástica que vamos a contar de cómo encontraron las tablillas sumerias. Nos vemos en el siguiente capítulo.